El máster en investigación en Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Control Industrial está diseñado para obtener una preparación especializada en investigación dentro de las áreas de Ingeniería Eléctrica, Tecnología Electrónica, Automática y Control Industrial e Ingeniería Telemática. Además, posibilita el desarrollo de una carrera profesional dentro del área técnica del I+D+I de una empresa. Se trata de un título impartido desde el Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Control de la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED. Este máster es el resultado de la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior del programa de doctorado del departamento. En este programa vamos a actualizar y a conocer en profundidad todos los datos y detalles de la próxima edición de este máster, una información de utilidad que nos ofrecen el director del Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Control, Manuel Castro, y el tutor de apoyo en red del máster, Sergio Martín. La idea es animar a nuestros oyentes a que se apunten el que esté interesado en este máster. Este máster, como decía antes, es un máster universitario en investigación. Luego es un máster que estaría englobado en lo que es la carrera profesional o la carrera docente de una persona que quiere llegar a hacer actividades profesionales en ingeniería eléctrica, electrónica y control industrial. Está a mitad de camino. Nuevamente ahora mismo con la reforma de las enseñanzas universitarias, de lo que es la adaptación de las enseñanzas universitarias en España a Bolonia, tenemos un grado, que en España ahora mismo son 240 créditos, son 4 años. Ese grado también ahora mismo está en revisión, si a lo mejor se va a 3 años o no, pero es un tema que se nos escapa de este programa. Pero como digo, ahora mismo son 4 años de grado. Las personas que han acabado ese grado pueden pasar a hacer un máster. O también los que han hecho anteriormente las ingenierías, sobre todo las ingenierías superiores. Este máster es un máster que está pensado para hacerse en un año, son 60 ECTS, es un año de máster, pero en general nuestros estudiantes trabajan casi todos ellos, con lo cual se dedican a hacer lo que es la formación en parcial y suelen dedicar 2 años al máster. Y después del máster, el que quiera ya podría pasar a hacer el doctorado, que el doctorado ahora mismo, según la última reforma, está previsto que se haga dedicándose en exclusiva entre 2 y 3 años y dedicándose a trabajar en él en parcial entre 4 y 6 años. Eso, como digo, sería un poco lo que es la formación reglada dentro del sistema español ahora mismo. Los ECTS que decía antes, lo que hacen ahora, antiguamente cuando se hablaba de una asignatura, se decían las horas que impartía el profesor para dar la asignatura. Ahora mismo el ECTS lo que ha hecho es darle la vuelta a esto y lo que ha hecho es decir, un estudiante que se dedica solamente a estudiar, pues tiene que hacer en un año 60 ECTS, que son justamente el equivalente a las 1.800 más o menos horas de trabajo. Cada ECTS básicamente son entre 25 y 30 horas de trabajo del estudiante. Eso quiere decir, cuando decimos que una asignatura pues tiene 5 ECTS, pues quiere decir que el estudiante tiene que dedicarle en torno más o menos a 125, 150 horas de trabajo. Siempre hay un límite por ahí variable. Ya bajando un poco en esta línea, ¿dónde está nuestro máster? Pues nuestro máster, como decía antes, está dentro de la Escuela de Ingenieros Industriales. El perfil de acceso típico es el ingeniero industrial, el ingeniero de telecomunicación, ingeniero informático, gente que hace actividades tecnológicas y sobre todo quiere tener una salida luego profesional en las áreas que decía antes de ingeniería eléctrica, electrónica y control industrial. Son un poco los puntos de trabajo. Es un máster técnico, que decía antes, es un máster que está muy orientado a lo que es la tecnología y las aplicaciones tecnológicas en el desarrollo profesional y es un máster, como digo, que se lleva desde la propia Escuela de Ingenieros Industriales. En este máster básicamente hay 3 partes del máster. Una primera parte que podría ser el primer cuatrimestre si se hace en un año o un año completo, que sean las enseñanzas obligatorias. En este máster tenemos 6 enseñanzas obligatorias que son anuales en este caso y que dan un poco esas bases del máster como tal. Luego tenemos ya itinerarios del máster. Hay una serie de itinerarios en los cuales el estudiante puede más o menos irse moviendo en lo que serían un poco las distintas áreas tecnológicas del máster. Y por último, como cierre del máster, estará el trabajo fin de máster, en el cual el estudiante sí que hace ya, por decirlo de alguna forma, hace un compendio de todas sus actividades que ha hecho y hace una aportación a esa actividad en el máster para ver que sus competencias han sido correctamente adquiridas y de hecho tiene que hacer una presentación de ese trabajo fin de máster. Estos serían los 60 créditos que cubre el máster y como digo que en general se pueden hacer en un año o en 2 años. Comentar en ese sentido del trabajo fin de máster que en la propia página principal del máster, del curso virtual,
pues se pueden encontrar algunas propuestas de trabajo fin de máster que proponen algunos de los profesores. Os recomiendo que entréis, echéis un vistazo y si hay alguno que os interesa, pues que os pongáis en contacto o bien con el profesor directamente o bien con el coordinador del máster o bien conmigo como el tutor de apoyo en red del máster. El trabajo fin de máster es el cierre. Dentro del calendario hay que diferenciar dos calendarios distintos. Un calendario de admisión, que son para los estudiantes que no están dentro aún, y un calendario como tal del máster. Una vez que ya estás en el máster, el calendario básicamente en la UNED pues tiene una primera exámenes de un primer cuatrimestre, que son asignaturas del primer cuatrimestre, que son en febrero, unos exámenes del segundo cuatrimestre, que son en junio, y luego una recuperación en septiembre para aquellas que no se han superado en febrero o junio. Aparte de eso, el trabajo fin de máster también tiene 3 convocatorias. Una suele ser en junio, otra en septiembre, al acabar septiembre, y luego una extraordinaria en enero o febrero para aquellos que han acabado justamente las asignaturas en el año pasado, en septiembre, y quieren ya cerrar el trabajo fin de máster al final. Como decía, si se trabaja en parcial, que es lo normal, 2 años y poco del máster, es el tiempo que suele dedicarse para hacer un máster que sí, que si se dedica uno solamente a estudiar, se puede hacer en un año sin ningún problema. ¿De dónde proviene un poco nuestro perfil que decía antes? Pues de estudiantes que están también trabajando, por ejemplo, como áreas y competencias. Nuestras áreas de trabajo son el análisis, control y funcionamiento óptimo de sistemas eléctricos, el diseño e integración de sistemas con energías renovables, convertidores electrónicos de potencia, simulación y diseño de sistemas electrónicos y procesadores avanzados, compatibilidad electromagnética, inteligencia artificial en ingeniería, simulación de procesos industriales, tratamiento digital de señal, control adaptativo predictivo, control avanzado, comunicaciones industriales, sistemas telemáticos y multimedia aplicados a la industria, entornos inteligentes para enseñanza-aprendizaje y tecnologías avanzadas en educación aplicada a ingeniería. Estas grandes líneas son las que hacen de alguna forma que el máster pues tenga su sentido. Las asignaturas que se dan dentro del máster van a aportar competencias en esas líneas. Como decía antes, el máster tiene 4 líneas luego de especialización de los estudiantes como tal, 4 itinerarios que se llama. En esos itinerarios el estudiante luego se va a ir especializando y al final, como digo, dentro de uno de ellos va a hacer un trabajo fin de máster para tal. Los itinerarios que tenemos, como decía antes, cubren también esas líneas que comentaba antes. Uno de ellos es el de ingeniería eléctrica y electrónica, otro es el de energías renovables, otro es el de control industrial y el último es el de ingeniería telemática. También coinciden más o menos de alguna forma con las áreas que trabajamos en el departamento. Este máster, como digo, es un máster muy pensado para lo que es o bien la parte profesional, lo que es el trabajo profesional de los estudiantes, o también a su vez es un máster muy pensado también para lo que es abrir caminos hacia la investigación. De hecho, dentro del máster tenemos una asignatura que es la asignatura Metodología de Investigación en Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Control Industrial, en la cual se ven justamente las competencias de investigación para que un estudiante pues vea claramente cómo hacer su proceso de investigación, cómo hacer trabajo de investigación, cómo buscar y citar referencias. Dentro de ella además se lleva una asignatura que imparte ahora mismo la biblioteca de la UNED, que es justamente búsqueda de bibliografía, y como digo va muy orientada en esa línea a lo que es la metodología de investigación. Tenemos también una asignatura, por ejemplo, de inglés en este caso, que es académica en Professional English for Engineers, que la compartimos, la llevamos de forma compartida con nuestros compañeros de la Facultad de Filología, en la cual también revisamos el inglés técnico que un estudiante debe tener para poder afrontar esa investigación en detalle. Y luego ya el resto de asignaturas ya son más la parte de contenidos, que luego veremos un poquito más en detalle. Estas 2 asignaturas que has comentado, la verdad es que son muy importantes para el desarrollo posterior si se quiere proseguir la investigación, ir a un programa de doctorado. Es muy importante el tener esos conocimientos de inglés dentro del sector de ingeniería y por otro lado toda la parte de investigación. Es que en esa asignatura se adquieren las bases para realizar esa investigación que como final tendrá el doctorado. Sí, sí. Esa es digamos, 2 de las asignaturas, como digo, son claves de cara a esa proyección futura. ¿Qué competencias son las que en general se buscan o se valoran dentro del máster? Intentamos ir a lo que sería la parte de cubrir tanto el diseño, el desarrollo, la implantación, el planificar proyectos de lo que sería ingeniería eléctrica, electrónica y control industrial. Son las 4 áreas en las cuales nos vemos: ese diseño, implementación, desarrollo y puesta en marcha. También tocamos temas de mantenimiento, también tocamos toda la parte, digamos, lo que es la evolución de productos electrónicos. Como digo, intentamos de alguna forma abarcar además dentro de las líneas de trabajo del máster toda la ingeniería eléctrica desde un punto de vista tanto de lo que es
la generación, por decirlo así, generación, distribución, transporte y uso, como lo que son todos los productos y equipos que se usan en esa parte de ingeniería eléctrica, como son equipos electrónicos, equipos telemáticos, todo el tema de comunicaciones cada vez más importantes dentro de este área de tecnologías aplicadas, equipos informáticos también, evidentemente, y su uso y programación, y también algunos otros temas que son a veces algo más prácticos y que son específicos. Por ejemplo, tenemos técnicas de inteligencia artificial, temas también de energía eólica, temas de sistemas solares, pero sobre todo para la línea que tenemos de la intensificación de energías renovables. Como digo, intentamos dar los conocimientos adecuados para que nuestro estudiante pueda desenvolverse claramente en esa aplicación profesional como tal en el futuro. Dentro del máster, y ya como viendo así un poco un resumen de asignaturas generales, tenemos asignaturas como son las asignaturas obligatorias, serían la de simulación de procesos industriales, análisis y explotación de sistemas eléctricos, sistemas y métodos de electrónica de potencia, sistemas industriales de control adaptativo, la metodología que decíamos antes de investigación y la sostenibilidad y eficiencia de la ingeniería. Esas son, como digo, las 6 asignaturas obligatorias que, como decía antes también, se dan de forma anual, porque todo el máster es de forma anual, y son lo que hacen esa base, digamos, de lo que es la propia contenidos y competencias del máster. Luego tenemos una segunda parte, que sería ya la parte de asignaturas optativas según el itinerario, el inglés, que también comentábamos antes, el Academic and Professional English, tecnología electrónica aplicada a la calidad eléctrica, compatibilidad electromagnética, control avanzado de máquinas eléctricas, fiabilidad y mantenimiento de sistemas eléctricos, tecnologías educativas en la ingeniería, aplicaciones eléctricas de las energías renovables, sistemas solares térmicos de baja y media y alta temperatura, energía eólica y aplicaciones, hidrógeno, técnicas de inteligencia artificial en ingeniería, control industrial, sistemas distribuidos de control, redes neuronales, seguridad informática de datos, sistemas y comunicaciones y aplicaciones industriales de las comunicaciones y sistemas ópticos. Como digo, esto cubriría un montón de asignaturas que el estudiante puede ya elegir de forma optativa para hacer esa segunda parte de lo que sería el itinerario optativo de la asignatura. Y ya por último, sería ese trabajo fin de máster que decíamos antes, que nos engloba un poco toda la visión completa dentro del máster. En esa línea también decir que no hay prácticas presenciales, no hay que venir aquí en principio a hacer prácticas, sí que se pueden hacer en algunas asignaturas, tenemos prácticas a distancia, o bien de temas de simulación, o también prácticas con equipos remotos de trabajo. Hemos desarrollado dentro del departamento varios equipos en asignaturas como son procesadores avanzados, o en asignaturas como son las de electrónica básica y avanzada, para que se puedan hacer, como digo, prácticas a distancia, y también estamos haciendo cada vez más nuevos laboratorios para hacer prácticas a distancia, también, por ejemplo, ahora mismo en temas de energías renovables, en fotovoltaica o en eólica. Entonces, como digo, estamos intentando dotar cada vez de nuevas herramientas, nuevas aplicaciones para que el estudiante pueda trabajar moviéndose lo menos posible, porque sabemos que los desplazamientos siempre son complicados, sobre todo pensando que nuestro estudiante en general está trabajando. El único punto en el cual si intentamos que el estudiante venga a Madrid para hacer el cierre del máster es en el trabajo fin de máster. Ahora mismo también para aquellos que estén de forma muy lejana, por ejemplo, estudiantes que estén ahora mismo a lo mejor desplazados pues fuera de España, en Iberoamérica o en un país de Asia o en Estados Unidos, se puede hacer también lo que es la defensa del trabajo fin de máster por videoconferencia, pero en general está más pensado eso sobre todo a gente que esté muy lejos, y nuestros estudiantes en general suelen venir a hacer la presentación presencial, porque también es una forma también de ver a compañeros haciendo la misma actividad de cerrar y defender su trabajo fin de máster, y a los profesores también del máster que estamos un poco ahí en el día a día. El tema de la comunicación oral es un tema muy importante también en la labor investigadora y en la labor del ingeniero. Entonces, esa labor de preparar la defensa oral delante de un tribunal es parte también del proceso de formación. Este año es el cuarto o quinto año del máster, y ha habido, de los trabajos fin de máster que han hecho, varios de ellos se han defendido en inglés, o sea, directamente. Ha habido bastantes compañeros, son, por lo menos que yo tenga ahora mismo en la cabeza, 3 al menos, han realizado su trabajo fin de máster en inglés, con lo cual también es una buena forma también de hacer esa competencia final de lo que han adquirido durante la asignatura de inglés y el trabajo de investigación que han hecho, defendiendo también en inglés, porque eso también va a su currículum, evidentemente, va a su trabajo fin de máster que se ha hecho en inglés. Como digo, intentamos tanto dar los contenidos y las capacidades mejores a nuestros estudiantes, y a su vez también favorecerles en el día a día y en el trabajo para que puedan seguir evolucionando. Proceso de admisión que decíamos antes. Bueno, cualquier estudiante que esté interesado, normalmente la admisión se abre ahora en junio,
es el periodo en el cual tienen que apuntarse nuestros estudiantes. Aquellos que quieran apuntarse, pues tienen que llegar a la web de la UNED, hay una zona dedicada justamente a másteres, donde está este máster, y también a su vez en la página web del departamento, que es www.iec.uned.es, está también un portal de docencia en el cual nuestros interesados en este máster pueden encontrar toda la información que quieran. Ahí tienen la guía básica, guías avanzadas, información del máster, normativa estatal, temas de acreditación de la NECA, en este caso como tal del máster, o la presentación del máster y todos los contenidos como tal que puedan ver. Cualquier duda que tengan, evidentemente también está el correo del coordinador, que es Gabriel Díaz, que comentaba antes, o el del secretario del máster, que va ahora a cambiar, va a ser el nuevo secretario del máster, va a ser el profesor Antonio Nevado. Y como digo, todos ellos pueden hacerse directamente a ellos, o a mí como director de máster, o al propio profesor Martín, que está aquí ahora con nosotros. Cualquier profesor de máster puede informar en cualquier momento como tal a cualquier interesado. Como decía, ese periodo de admisión se abre ahora en junio. Los estudiantes tienen que apuntarse a ese periodo de admisión y nuevamente ya en julio, a mediados de julio, se hace una primera selección. Está previsto que admitamos entre 30 y 40 estudiantes en el máster, con lo cual nuevamente siempre hacemos una primera admisión, vemos cuántos lo han solicitado, vemos la adecuación del perfil de los estudiantes a esta solicitud, comentamos en toda esa admisión que el estudiante nos mande un poquito una carta comentando pues por qué quieren hacer este máster y qué les motiva para hacerlo y por qué quieren hacerlo además con nosotros, de forma tal que tengamos también siempre más criterios para poder, como decía antes, elegir. Entonces, en función de esa adecuación al perfil del máster, en función de lo que ellos solicitan, de su currículum evidentemente personal, hacemos una selección primera y ya mandamos nuevamente las primeras cartas de admisión, suelen mandarse a primeros mediados de julio. A veces se abre un periodo de matrícula en julio, eso depende un poco de la universidad, ya no es parte nuestra. Otros años, en vez de abrirlo en julio, se abre directamente en septiembre. Y si no se han cubierto todas las plazas del máster, suele haber un segundo periodo de admisión ya en septiembre, entre septiembre y octubre, un segundo periodo de admisión que luego ya se cierra en octubre y ya se harían las últimas matrículas en octubre. El máster como tal empieza nuevamente a finales de octubre y ya empezarían los nuevos estudiantes de cada promoción de cada año, que realmente luego conviven, porque realmente las promociones uno puede empezar en una promoción y acabar en otra, porque como decía antes, como los estudiantes realmente tienen una dedicación, digamos, distinta, se van mezclando año a año. Cada año, en cada asignatura, los estudiantes que están, a lo mejor son los de una promoción, de la promoción siguiente, y comparten, como digo, actividades dentro de él. Hay un curso virtual que comentaba antes el profesor Martín, en el cual los estudiantes se mueven todos en ese curso virtual. Hay una zona genérica del máster, luego hay una comunidad por cada una de las asignaturas, y ahí sí que recomendamos siempre a que el estudiante empiece un poco a trabajar con la comunidad, con el entorno ALF, que es el que usamos ahora mismo en los másteres. Es un entorno sencillo, tiene una planificación, digamos, académica por cada asignatura, luego tiene una serie de foros donde los estudiantes intercambian preguntas, información, actividades de una forma dinámica. Tiene también un correo electrónico que puedes mandar directamente en algunos casos al profesor de la asignatura o a otro estudiante de esa asignatura. Y luego hay una zona genérica también que se llama el trabajo fin de máster, que tanto está en la parte general del máster como luego hay exactamente una comunidad solamente específica de ese trabajo fin de máster. Animo a todo el mundo a que haga uso de esos foros virtuales, de cada curso virtual, de cada asignatura, porque realmente es el lugar donde pues, puedes compartir con el resto de compañeros, puedes compartir dudas y por supuesto pues, estar en contacto con el profesor. Además, pues siempre en el curso virtual se van publicando noticias según se va desarrollando la asignatura. Y siempre es recomendable ir pasando por allí, al menos cada semana, para ir viendo qué es lo nuevo que hay, qué está pasando y pues también que el proceso de aprendizaje no sea solamente preguntar al profesor y él me contesta, sino que entre los propios alumnos puedan surgir sinergias y colaboraciones. Sí, de hecho esa parte, por ejemplo, tenemos una asignatura que está ahora en marcha, que es la de simulación de procesos industriales. En ella tenemos una serie de actividades de evaluación continua, se van poniendo preguntas por el profesor, los estudiantes las van resolviendo, luego a veces el profesor entra o no según interese como tal, y eso luego también se tiene en cuenta en la nota final. Intentamos también que la evaluación final no sea solamente lo que es únicamente el examen, la prueba personal. De hecho, hay asignaturas que no tienen siquiera prueba personal presencial, pues ya solamente se hacen o bien trabajos o bien lo que serían actividad de evaluación continua. Y cada asignatura es distinto, eso también. O sea, cada estudiante siempre recomienda al principio de cada asignatura que se mire la guía de cada asignatura, porque cada asignatura es un poco distinta. Hay un marco general para todas,
Pero como decía antes, hay asignaturas que tienen muchos trabajos de evaluación continua, otras tienen menos y a lo mejor tienen un trabajo de evaluación final solamente, otras tienen alguna prueba personal y además tienen un trabajo que tiene que hacer el estudiante, una línea de profundizar algo en el trabajo, ir viendo aportaciones que luego además le vayan madurando de cara a ese trabajo final del máster. Como digo, cada asignatura intenta aportar algo más, o bien en conocimientos, bien en competencias y bien en actividades, de forma tal que el estudiante vaya madurando y vaya, como digo, al final cumpliendo esos objetivos y esas competencias finales. Sí, además es que es fundamental que al principio del curso tengáis muy, muy claro de qué va cada asignatura, cómo se va a evaluar, cómo va a ser la comunicación con los profesores, etcétera, porque si no, al final os encontráis a mitad del curso y a lo mejor os habéis perdido algo, alguna actividad que era importante realizar y no la habéis llevado a cabo, con lo cual es fundamental al principio del curso lo primero, poneros al día con las guías. Ya sabéis que hay dos tipos de guías, uno que es la guía de la asignatura y otro que es la guía de estudio, la segunda parte, donde pues podéis ver la planificación de la asignatura, podéis ver un poco resumido los temas que se van a tratar y bueno, es fundamental que estas dos guías os las leáis bien a fondo. Sí, y también, como decía antes el profesor Martín, hay temas que son puntuales y no se repiten. Por ejemplo, decía antes en el curso, por ejemplo, de metodología de investigación, ese curso que luego imparte la biblioteca, que se da normalmente entre diciembre y casi marzo, si no recuerdo mal por fechas, no se repite. Entonces, si un año el estudiante no lo hace, además ese curso es obligatorio hacerlo para poder progresar en la asignatura, tiene que estar ya hasta el año siguiente para hacer ese curso, pues ese curso no se repite como tal. Hay actividades que sí que a lo mejor se pueden hacer más veces o no son tan obligatorias o no son, digamos, necesarias para cubrir los objetivos, pero hay otras que sí como tal. Entonces, como decíamos, primer tema, una vez que no está matriculado, cuando ya consigues matricularte en octubre y empiezan los cursos, pues ya de las asignaturas que se han matriculado ese año cada estudiante, revisar la información, entrar en ALF, presentarse también, porque en unas asignaturas habrá unos compañeros, en otras habrá otros. Es bueno también ver en cada asignatura lo que tienes y también usar, como decía antes, ese curso general que está por encima, esa comunidad que sois todos, también para presentarse ahí, porque así que están todos los estudiantes que están en el máster en un momento dado. Unos a lo mejor están acabando, porque llevan ya a lo mejor un año o 2 años, otros están empezando, y también de esa sinergia y de ese, digamos, caldo de cultivo que hay allí, es lo que surge justamente el conocimiento en este caso. Sí, la verdad es que ese hecho de que convivan alumnos de segundo año y alumnos de primer año que a lo mejor han repetido, hace que unos ayuden a los otros y surgen sinergias muy interesantes. Pues ya para acabar, nos quedan ya 2 minutos para acabar este programa. Un poco también para cerrar la parte de investigación. Como decía antes, este máster está pensado para estudiantes que vienen ya del grado, graduados en ingeniería industrial, ingeniería eléctrica, ingeniería electrónica, ingeniería de control, alumnos que vienen de ingeniería informática, ingeniería de telecomunicación o licenciados también a veces en físicas o en matemáticas aplicadas, estudiantes muy en la línea tecnológica que quieran seguir focalizando su conocimiento y su mejora profesional hacia las áreas de ingeniería eléctrica, electrónica y control industrial en esa línea, y también estudiantes que quieran progresar en esa vía, pero luego también siguiendo con temas ya más de investigación. Como decía antes, con los conocimientos de aquí se puede volver y se puede seguir en la vida profesional avanzando y mejorando en los conocimientos y mejorando en las competencias y capacidades que tiene cada uno hacia el mundo laboral, y también a su vez se puede seguir formándose hacia temas más de investigación, más de doctorado, donde, como decía antes, este máster también abre las puertas al doctorado. Pensemos sí que ahora en el nuevo doctorado, antiguamente el concepto de doctorado era una cosa muy etérea, muy de largo alcance, muy de muchos años y que nunca sabías, ni siquiera sabías cuándo empezabas, si acababas o no acababas. Ahora también es igual, nunca sabes que vas a acabar. Pero lo que sí que tienes que hacer ahora son tener las fechas mucho más claras. Ahora, por ejemplo, antiguamente, hablar de un doctorado de 10 años era algo casi normal. Ahora los doctorados están previstos para que duren entre 2, 3 años que decía antes, 4, 5, 6 si es en el caso de dedicación parcial, pero son temas muy concretos, hay que estar muy realmente orientado a hacer esa tesis doctoral, que es el resultado del doctorado. Y lo que sí está claro es que este máster sí que te da los conocimientos básicos para que puedas tú meterte en esa tesis doctoral e intentar hacerla con una mayor garantía. No se garantiza que un estudiante que haga el máster pueda entrar directamente a hacer la tesis, dependerá del número de ellos que haga, de la línea que tú quieras investigar. ¿Por qué? Porque los profesores, a fin de cuentas, somos limitados y somos los que hay. Pero sí que, evidentemente, este máster da muchas más posibilidades de poder seguir en esa línea de investigación futura.
Por mi parte nada más. ¿Algún comentario final? Pues nada, decir que estoy a vuestra disposición de todos los alumnos que se animen a matricularse en el máster, que soy el tutor de apoyo red y bueno, que aparte de dar soporte a la parte docente, también doy soporte a los alumnos, así que me tenéis a vuestra disposición para lo que queráis. Muchas gracias, Sergio. Gracias a todos. Y cualquier pregunta que tengáis, ya sabéis, en la web de la UNED, www.uned.es, o en la web del departamento, www.iec.uned.es. Nos tenéis allí en este máster o en cualquier actividad que hagamos del departamento. Gracias. Muchas gracias a los profesores Manuel Castro y Sergio Martín por aportarnos esta valiosa información sobre los detalles de este máster en investigación en Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Control Industrial, que, como hemos escuchado, supone una garantía a la hora de iniciarse en la investigación y en el desarrollo de una carrera profesional en el área técnica del I+D+I de una empresa.